estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre los resultados electorales en Alemania. Resultados bastante interesantes para analizar. En primer lugar, la Unión Democrática Cristiana, que se conocerá en el mundo porque fue el partido de Angela Merkel, logró 29% de los votos. Por otro lado, Alternativa por Alemania, que es este nuevo partido que está más a la derecha incluso, que ha sido bastante controversial también en varios medios, ha obtenido 20% de los votos, lo que significa que ha doblado sus resultados electorales pasados. Y en tercer lugar está los socialdemócratas, un poco más a la izquierda, que han tenido su peor resultado electoral hasta estos momentos. Ahora queda ver cómo las alianzas van a terminar de definir el gobierno. Se dice, por ejemplo, que la Unión Democrática Cristiana no quiere aliarse con Alternativa para Alemania, con lo cual podría verse un gobierno de los socialdemócratas con los demócratas cristianos. Habrá que ver cómo se va a desarrollar esto, y para conversar sobre este tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Hola, Araceli, muchas gracias por la invitación. Quería comenzar preguntándote cuál es la situación hoy en Alemania y cómo sí se llevan a cabo estas elecciones anticipadas. Bueno, el contexto era de una decadencia muy fuerte de, digamos, el apoyo que había en Alemania al gobierno del canciller Scholz. El canciller Scholz nunca tuvo una mayoría absoluta, su partido nunca tuvo una mayoría absoluta, así que conformó una coalición que se llamó la coalición del semáforo, porque su partido es, digamos, de color rojo. Se alió con los liberales, que son el color amarillo, más los ecologistas, el color verde, y de ahí formó un gobierno, una especie de Frankenstein, para gobernar Alemania, con intereses muchas veces distintos. Y de paso le estalló en la cara la guerra en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, todo ello con las políticas verdes de desindustrialización y, digamos, cerrar centrales nucleares, no reactivar las centrales térmicas. Así que todo esto generó una subida muy importante de los precios de la energía en Alemania. Por supuesto, estamos hablando de Alemania, que es un país industrial, una de las dos mayores economías de la Unión Europea. De hecho, es la mayor economía de la Unión Europea, pero fundamentalmente un país industrial y el primer exportador de la Unión Europea. Cuando suben los precios de la energía, aparte de impactar en el bolsillo de los hogares alemanes, también genera una pérdida de competitividad alemana. Entonces estamos hablando de una Alemania que está en crisis económica, que en el mejor de los casos logra un estancamiento económico. Por supuesto que esto genera un fuerte rechazo. Y por eso mismo tenemos el ascenso del partido de la Unión Demócrata Cristiana Alemana, que es el partido de la señora Merkel. Muchos alemanes sienten una cierta nostalgia del gobierno de Merkel, donde, pues no digamos que era fabuloso, pero se alejaba de la mediocridad que vivieron con el señor Scholz. Y, por supuesto, hubo un ascenso muy pronunciado de Alternativa por Alemania, que es un partido que ha sido víctima de un cordón sanitario ya durante muchos años en Alemania. Cada vez que ha ganado algún tipo de elecciones o queda de primero en una elección regional, se unen todos los partidos para impedir que progrese. Es un partido que tiene un discurso, en mi opinión, no anti-inmigración, porque de paso la señora Weitel, que es la líder del partido, está en pareja, está casada con una inmigrante srilankesa de Sri Lanka. No es un partido propiamente anti-inmigración, pero hay que recordar que en el gobierno de Merkel hubo un descontrol en los temas migratorios en Alemania. Tanto es así que en el 2015 se dejó entrar a 1 millón de refugiados sirios, que no es que haya ningún tipo de problemas con los refugiados sirios y muchísimo menos esta pobre gente que venía huyendo de la guerra, pero cuando hablamos de una masa humana de 1 millón de personas, mínimo algún tipo de verificación tiene que haber para separar por lo menos los que vengan con intenciones terroristas o no, con los que tengan ideas yihadistas, y en esa masa vino no solamente refugiados sirios, sino gente que venía de cualquier otra cantidad de países, no necesariamente con buenas intenciones. Entonces, desde ese momento, los atentados terroristas en Alemania se han venido siendo cotidianos.
atropellos masivos o simples apuñalamientos en la vía pública. Y esto ha reforzado, por supuesto, la idea dentro de muchos alemanes de que tiene que haber un cambio. Y han apostado por este partido, que es el de la Alianza Alternativa por Alemania, que alcanzó un 20%. Para estándares alemanes, viendo el cordón sanitario que se le ha hecho y, digamos, la utilización de todos los medios del Estado para impedir su progreso, y estamos hablando inclusive de utilizar los medios de comunicación estatal para eso, considero que un 20, casi un 21% de los votos es una cifra bastante aceptable. ¿Y por qué crees que Friedrich Merz, el candidato de, digamos, los demócratas cristianos, está tan reacio de lograr una alianza con la Alternativa por Alemania? ¿Es realmente, como se dice, un partido de extrema derecha que es un peligro para la democracia? Bueno, fundamentalmente, por ejemplo, la señora Weidel viene de la Unión Demócrata Cristiana Alemana y muchos de sus militantes. Así que aquí vemos, alguien podría decir, bueno, son sus aliados naturales, sí, pero también son sus competidores. Mientras suba este partido, le quita votos a la Unión Demócrata Cristiana Alemana. Entonces, digamos, el señor Merz va a buscar por todas las formas, aplicando aquí ya Realpolitik, de hacerle un cordón sanitario para que este partido no progrese, no prospere, y decir, nosotros somos la verdadera Alternativa por Alemania, nosotros somos los que verdaderamente podemos gobernar, este partido tiene que ser aislado, así que vuelvan votantes a venir hacia nosotros. El otro detalle es que Alemania es un país que, producto de su historia, conserva muchos complejos. Y esto hay que decirlo, conserva muchos complejos, tanto a nivel patriótico como de política exterior e inclusive muchas veces de política interior. Entonces, un partido que ofrece una alternativa a lo que vendría siendo el modelo clásico de la Unión Europea, que alza la voz sobre el discurso globalista internacional, que no tiene una vergüenza, digamos, de levantar su propia bandera. En Alemania todavía hay mucha reticencia a normalizar este tipo de partidos, que en cualquier otro tipo de sociedad fuera normal. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso del partido Alternativa por Alemania, sí es cierto que han habido, digamos, incidentes con algunos militantes y con algunos candidatos. No podemos aspirar que todo en un partido sea perfecto y de hecho, gracias a esos incidentes, este tipo de personas han sido execrados del partido. Pero cuando vemos básicamente la estructura del partido y qué es lo que ofrece, inclusive lo que son muchos de sus líderes, no podemos decir que es un partido de extrema derecha. Inclusive a veces tenemos cierta dificultad en decir si son verdaderamente de derecha, porque básicamente más bien vendría siendo un partido de centro, pero que se ha radicalizado, porque muchos temas no van bien en Alemania y tampoco van bien en Europa. Por ejemplo, Alemania y Francia son los países que más aportan económicamente a la Unión Europea. Entonces, cuando se ve que la Unión Europea no es una institución democrática, sino que ciertos burócratas que no son elegidos por ninguna población son los que toman las decisiones y este partido alza la voz, automáticamente es catalogado como de extrema derecha. Pero dentro de la teoría política esto no vendría encajando dentro de la extrema derecha. Bueno, ciertamente es una de las grandes críticas que se hace en la Unión Europea y tendrá que pasar unos días para ver cómo termina de acomodarse las alianzas y las posibles uniones de cara a formar un gobierno en Alemania. Muchas gracias por acompañarnos, César. Fue un placer, Araceli, como siempre. Vamos a una pausa y volvemos.